Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana con un minuto aquí por Centroamérica. Hoy es 12 de octubre, 531 años atrás, allá en lo que actualmente es Haití, compartiendo el territorio con República Dominicana. Estuvieron arribando, no sabemos a qué hora exactamente, pero estuvieron arribando los huéspedes que venían en barcos y fueron recibidos de manera hospitalaria, con mucho cariño, imaginamos, por nuestros ancestros. Y desde entonces llamaron a este continente como América, en honor a un italiano que paseaba por el mundo y dijo que había descubierto estas tierras, y entonces se llamaba Américo Vespucio, y de entonces nos llamaron Américos, y a nosotros nos llamaron América, y nos llamaron indios. Eh, Quizás por confusión, porque estaban llegando al oriente, porque no sabían de la existencia de estas tierras, o quizás porque nos querían anular como sujetos de derechos, y por lo tanto, si no éramos sujetos, pues fácilmente podrían arrebatarnos nuestros derechos, los bienes, etcétera, y eso fue lo que ocurrió. Y no hablamos como víctimas, hablamos obviamente con algo de criterio de historia, pero sobre todo hablamos también desde los caminos que vamos haciendo. Y en el espacio de Villa La Soberana, que es un espacio de articulación, de encuentro eh, de comunidades, de pueblos en movimiento en el continente, que no solo es de poblaciones indígenas, está ese espíritu, por un lado, de retomar los caminos rotos hace 531 años atrás, y en ese sentido, seguir llamándonos Abya Yala. Abya Yala quiere decir tierra madura, tierra fértil en el idioma Guna o Cuna, que es el pueblo que está justamente allí en la República de Panamá, y así es como se referían al continente Abya Yala. Para hoy está la conversada con Katia Colmenares, que pedimos que active la cámara, son las 9:03, y en esta semana estamos conversando justamente, hemos titulado Abya Yala Plurinacional, es decir, tierra madura con diferentes expresiones, no solamente culturales, sino también proyectos políticos más allá del intento de la uniformación de las identidades políticas bicentenarias impulsadas por las repúblicas coloniales, digamos, que están en estas tierras. El lunes comenzamos con el tema del rol del espacio nuestro de la Yala como en la geopolítica internacional. El martes hablamos el tema de la disputa, el asedio a los territorios de los pueblos en esta época, digamos, neoliberal, y especialmente también dentro de los gobiernos progres, como puede ser el caso de Brasil. Para ayer teníamos planificado hablar y teníamos todo organizado con la compañera Patti Lidia, que es exdiputada del movimiento Almaz, actualmente funge como vicecónsul, si mal no recuerdo, en Buenos Aires, hablar sobre la participación o el ejercicio de los derechos políticos colectivos de los pueblos en el continente desde la experiencia de Bolivia. No pudimos hacerlo porque ella pidió disculpas, dijo que era cónsul y que no podía, vicecónsul, y que no podía tocar temas políticos y que estaba Argentina en elecciones, etcétera. Disculpas, por favor, a la audiencia, que ayer no pudimos implementar la actividad. Para hoy tenemos conversación con Katia Colmenares, que está ya usted viendo en la pantalla. Muchas gracias, Katia, por estar con nosotros. Muy buenos días. Con ella hablaremos sobre Abya Yala, 12 de octubre, pero también esa propuesta de la comunalidad, porque en el fondo, Abya Yala es una propuesta filosófica, es una propuesta de vida que está alrededor del entramado de la vida, ¿sí? Y a eso en lenguaje llamamos comunidad, comunalidad, etcétera. Pero también hay otros temas que urgen, como decía Katia en el interín. Katia, por favor, salude a la audiencia. Son las 9:05 y comenzaremos de esta manera este espacio, Reflexiones Continentales, Abya Yala Plurinacional. Adelante, Katia. Hola, pues un saludo muy cariñoso a toda Viayala Soberana, a el hermano Yantay, y bueno, a todos los compañeros, hermanos en Guatemala que nos ven y de toda América Latina. Hoy es un día muy especial para nosotros. Muy bien, Katia, 12 de octubre. ¿Qué se te viene? ¿Qué sensaciones, qué emociones, qué pensamientos te activan? Sí, bueno, hoy es un día de duelo y fíjate, estamos en 2023, ¿no?
Han pasado 531 años desde 1492. Y sin embargo, hay todavía como tantas confusiones. Hay todavía una visión colonial que sigue presente, que no ha cesado. Es decir, a mí me llama mucho la atención, en muchos lugares de España todavía se le llama a este día el Día de la Hispanidad. Y es muy impresionante eso, porque el hecho de que ellos reconozcan su identidad a partir de una conquista, ¿no? A partir de un genocidio, nos dice mucho. Tal vez es más que conquista, es una invasión, ¿no? Solo Bueno, para precisarlos. una invasión, sí, pero bueno, al final ocuparon un territorio, ¿no? Y colonizaron y con todo lo que eso ha producido en nuestro continente, que bueno, para decirlo de manera muy rápida, pues fue un genocidio, fue la destrucción de una civilización completa y el hecho de que se siga definiendo la identidad de una cultura, en este caso la hispanidad, ¿no? La españolidad, a partir de esta fecha, nos dice mucho de lo que pasó en 1492. Y yo quiero recordar aquí un libro que es un libro icónico que yo quiero recomendar a toda la audiencia y se llama precisamente así, 1492, El encubrimiento del otro. También se publicó como El encubrimiento del indio. Es un libro de Enrique Dussel y yo creo que es uno de los libros, digamos, que yo le tengo más cariño porque es sumamente pedagógico, profundo y político también, ¿no? Hace una reconstrucción de la historia donde nos permite vernos desde América Latina, pero vernos desde un lugar nuevo, porque además ese libro hay que recordar que se escribió en el marco de los 500 años. Entonces, era un momento de vuelta, de reflexión, en donde todavía, por ejemplo, en México mismo, o sea, se contaba el 12 de octubre como el Día de la Raza y bueno, era una celebración, pero era una vergüenza al mismo tiempo, o sea, ya parecía incómoda esta visión de festejo, de celebración. Y bueno, cada vez vamos profundizando más en la conciencia, en la memoria, y nos vamos dando cuenta que no hay nada que celebrar, que es un día de luto, es un día para repensar y para no repetir. Y es curioso porque hoy, 12 de octubre, estamos justamente sumergidos en una vuelta a hace 531 años, porque estamos viviendo una situación muy similar en Palestina. Entonces, yo quisiera que abordáramos un poco también ese tema, porque es un tema sumamente doloroso. Las cosas que estamos viendo en vivo y en directo, yo pienso si hubiéramos podido ver en vivo y en directo, si hubiera habido teléfonos y cámaras en 1492, sería algo similar a lo que estamos viendo. Claro que hoy, digamos, la capacidad de destrucción es mucho mayor, pero finalmente Palestina pues no es un problema territorial, ¿no? Es un problema que cala mucho en lo que somos, en cómo se ha constituido el proyecto civilizatorio de la modernidad, en cómo vamos definiendo también lo que nosotros entendemos como humanidad. Y pensar que Palestina, digamos, es una guerra, ¿no? Entre musulmanes y judíos o entre palestinos e israelíes es no entender el punto. Porque, bueno, lo que se está viviendo ahorita es una limpieza étnica y un colonialismo de población que se quiso hacer, ¿no? En buena parte de nuestro continente, en algunos lugares se logró. O sea, el Caribe, por ejemplo, fue pues completamente arrasado. Hay zonas, ¿no? Argentina, que Chile, ¿no? Hay zonas en donde la población indígena fue prácticamente erradicada como un proyecto y como un proyecto de modernización.
Y bueno, yo quisiera recordar, ¿no? Este libro de Enrique Dussel, porque él precisamente nos habla de esta fecha, de 1492, como el momento en el que podemos nosotros situar el nacimiento de un proyecto civilizatorio, ¿no? Que es el que estamos viviendo hoy en día, que es el proyecto civilizatorio moderno y que comienza con la caída de Granada. Con la caída de Granada, en donde se ensayan precisamente todos los métodos de colonización que después van a pasar a nuestro continente. Hasta entonces había una configuración muy distinta en Europa y realmente los europeos no figuraban como centro del mercado mundial ni como centro de nada. Era realmente una periferia. Y 1492 entonces es el momento en el que Isabel la Católica, Fernando de Aragón, ¿no? toman Granada, toman la Alhambra, el último reducto que queda musulmán, y de ahí era la promesa a Cristóbal Colón: cuando caiga Granada, ¿no? te voy a firmar para que hagas tu expedición. Y bueno, precisamente eso pasó. Llegó Cristóbal Colón, le firmó y comenzó la travesía. Y en esa búsqueda que dice Enrique Dussel, que iba dirigido hacia Oriente, porque se estaba buscando una nueva ruta hacia Oriente, fue que se encontró el nuevo continente. Nuevo continente, por supuesto, que si nos situamos desde la coraza del español, porque para los oriundos de nuestra América, pues no era nuevo, o sea, era el lugar en donde vivíamos. Y luego comienza un proceso de ver de qué manera se puede instrumentalizar este espacio que es territorio, que es materia prima, ¿no? En una conciencia que ya se va configurando, sujeto-objeto, ¿no? Que la naturaleza ya va siendo comprendida como una cosa que puede ser explotada, que tiene además cuerpos, ¿no? Cuerpos que también pueden ser explotados, que pueden ser esclavizados. Y con todo eso es que se potencia el surgimiento ahora sí de Europa como centro de mercado mundial, con una acumulación originaria producto del saqueo, producto de la esclavitud de los negros del África que fueron traídos a nuestro continente, y también de los propios indígenas. Entonces comienza una historia y comienza también una nueva comprensión, que esto es lo que yo quisiera como hacer énfasis, sobre todo por el tema de hoy, de la comunidad. Nuestros pueblos originarios tenían un modo de vida comunitario. ¿Y qué quiere decir comunitario? Quiere decir que cada uno de los singulares se piensa en función del bien de la comunidad. Se piensa de manera de cómo puedo yo, ¿no? articularme, ponerme al servicio y reconstruir estos lazos para poder generar, ¿no? un aporte que beneficie a todos. Y bueno, yo siempre hago el énfasis de que la vida es comunitaria. O sea, no podemos nosotros pensar la vida a partir de una visión individual o singular. O sea, es un absurdo. Todas las especies tienen una relación de codependencia. Pero bueno, aquí es donde viene la resignificación de los conceptos. Porque fíjense, todo lo que tenga que ver con comunidad, codependencia, interdependencia, van a ser conceptos que a los ojos de la modernidad van a ser sumamente devaluados. Porque la modernidad lo que quiere sacudirse es la colaboración, es la codependencia, es cada uno se piensa como individuo, como singular. Entonces, en la comunidad hay esta interdependencia de todos los elementos
y cada uno va sumando, ¿no? Y de esa manera es que se mantiene el equilibrio, o sea, el equilibrio no se establece de manera, digamos, artificial por un orden preestablecido, sino más bien como una manera de articulación de las diferencias, de la unidad de las diferencias, de articular un proyecto común a partir de toda la riqueza, de toda la variedad, de la diversidad que se tiene. Y yo lo pienso también en el modo como nuestros pueblos originarios, que vivían de una manera comunitaria y que también tenían esta sabiduría, de manera que cuando ellos sembraban la tierra no en monocultivo, sino que sembraban la tierra estudiando. Esa es la ciencia de nuestros pueblos, era sumamente respetuosa con la vida. Entonces, aquello que una semilla le quitaba a la tierra, otra planta se lo volvía a restituir. Entonces eran cultivos diversos, ¿no? Pluricultivos, que se pensaban justamente en el mantener la riqueza de los nutrientes. Entonces, pensar la comunidad es justamente pensar en la clave de la vida. Esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Y justamente en la modernidad eso es lo que se rompe, se destruye la visión comunitaria y ahora lo que prima es el sujeto, lo que prima es el individuo. Hay una jerarquización que esto viene de tiempo atrás, o sea, si no tenemos aquí tanta oportunidad de hacer mucha historia, pero tenemos que recordar que, por ejemplo, la cosmovisión helénica, ¿no?, de los griegos era dualista. Dualista en el sentido de que pensaba la realidad, explicaba la realidad con una cosmovisión que tenía dos principios, ¿no? Pero dos principios en el cual había una jerarquización, y es el mundo inteligible y el mundo sensible. Entonces uno se refiere como a todo lo inmortal, lo eterno, lo verdadero, lo bueno, y el mundo de lo sensible tiene que ver con lo perecedero, con lo corruptible, con los sentidos, con lo engañoso. Esto va a pasar después al cristianismo, ¿no? O sea, el cristianismo en el proceso de institucionalización va a sufrir una helenización. Y esto también hay que buscar Dussel tiene un libro maravilloso que se llama El dualismo en la antropología de la cristiandad. Y justamente él va estudiando cómo es que se va haciendo este pasaje poco a poco, porque el cristianismo de comenzar siendo una cosmovisión semita, ¿no?, unitaria de la carne, muy fundada en la vida, ¿no?, en el dar de comer, en el dar de beber, en la satisfacción, en el vivir la justicia en este tiempo, en esta vida, ¿no? El reino no es de otro mundo, sino que el reino se lo vive aquí, en comunidad, partiendo el pan entre todos. Entonces, esa es la cosmovisión semita. Pero en el proceso de institucionalización hay justamente una inversión de la cosmovisión, pero al punto, o sea, del anticristo, o sea, es completamente contraria a la visión que resulta al final, porque entonces ya no tenemos una visión unitaria de la carne, ya no tengo que hacer justicia en la carne del otro, sino que ahora le digo, no, mira, entre más sufras en este mundo, pues tuyo será el reino de los cielos. Entonces no importa, ¿no? O sea, no importa, no hay que hacer justicia con el pobre, ¿no? No hay que dar de comer, o sea, lo importante es que tu alma se mantenga pura, ¿no? Y que en el último día de tu vida te arrepientas de todos tus pecados. Entonces, esta es una cosmovisión que va a servir políticamente, obvio, para justificar imperios, justificar una iglesia, ¿no?, que se va volviendo cada vez más gorda, ¿no?, más opulenta y más impresentable, pero había que, pues, adornarla, ponerle todo un armado, una narrativa que pudiera sostenerla. Entonces, en este trance,
se va gestando, ¿no? En este dualismo, un dualismo que también se va a reflejar en el sujeto, que se va a ver distinto de la naturaleza, que eso en nuestros pueblos originarios es completamente una aberración. O sea, el ser humano es hijo de la tierra, es hijo de la naturaleza. E incluso si uno rastrea, ¿no? En las lenguas, eso queda, o sea, quedan ahí resabios. Humano viene de humus, viene de tierra también. Entonces, el ser humano es comprendido para nuestros pueblos originarios como parte de la comunidad de vida. Esto es muy importante porque entonces la comunidad de los pueblos originarios no hay que entenderla solamente como una comunidad de seres humanos, sino que hay que entenderla como una comunidad en donde la vida es lo vinculante. Y entonces la madre, ¿no? La madre naturaleza sostiene los hijos del alimento, del agua, y tenemos los hermanos que son de todo tipo, que son también, digamos, otros seres vivos que cohabitan con nosotros, pero están también el viento y las montañas y los ancestros, o sea, es una comunidad completa. Y la historia, ¿no? Tiene también su lugar en esta comunidad, los ancestros. O sea, no solamente es una visión del presente, sino más bien del presente que encarna una historia. Esto hacía mucho énfasis sobre estos tres parientes, Juan José Bautista, el filósofo boliviano, que decía, tenemos la madre, tenemos el ser humano, tenemos los ancestros. Los ancestros son la historia y son justamente lo que nos vincula y también por aquello por lo cual la tierra se vuelve sagrada. O sea, no es nada más pisar la tierra, sino que cuando piso, en realidad lo que hago es que me fortalezco con la fuerza de los ancestros que acompañan, ¿no? Entonces, cuando uno va y piensa la vida desde esta cosmovisión, a lo que está llamado el singular es a una responsabilidad muy radical. Es decir, porque cada elemento en la comunidad tiene su lugar y su responsabilidad. O sea, está llamado a responder. Eso quiere decir responsabilidad, o sea, tener una carga, un encargo. Y justamente en la modernidad esto también se invierte, porque el individuo no quiere hacerse cargo de nada, al punto que ya no se quiere ni comprometer, ni casar, ni tener hijos, y bueno, luego el perro solamente porque no se queja. Pero hay como esta concepción de la libertad, como es una libertad, por supuesto, en abstracto, pero que tiene que ver con la posibilidad de yo ponerme sobre todo, ¿no? O sea, de sin límites. Es una libertad muy distinta de la que pensaban nuestros pueblos originarios, porque aquí no era una libertad de yo hacer desde mí lo que me da la gana, sino más bien de poder tomar, ¿no? Este encargo que tengo y desarrollarlo con toda mi potencia, con todas esas capacidades que voy encontrando en el camino y que van siendo, digamos, parte de mí, parte de la fuerza de todos. Entonces, la libertad individual moderna, ¿no? Se contrapone, por supuesto, con la libertad de la comunidad, porque ahí en la comunidad nadie quiere para sí, sino que todo se quiere para todos. Y es muy curioso porque al final de cuentas la modernidad va produciendo y vence, o sea, va venciendo en el tiempo y va venciendo en un sentido, pero también hay que entender de qué manera nuestros pueblos siguen en esa lucha, en esa esperanza, y por eso es que estamos también abonando estos espacios, ¿no? Porque aunque la modernidad
es un proyecto civilizatorio que nace en 1492, que se ha desarrollado ininterrumpidamente, que se ha expandido, que se ha globalizado, que se ha hecho cultura, currículo, ciencia, política, economía, teoría, o sea, que ha ido expandiendo sus posibilidades de todas maneras. De todas maneras, la vida sigue ahí. Y la vida nos sigue recordando en lo cotidiano qué es lo verdaderamente valioso. Y hay algo que nos dice Marx y que es muy importante. El capital, digamos, desde su perspectiva crea desde sí valor y crea todo, ¿no? Y si no hay capital, nos dicen los economistas del capitalismo neoliberal, no hay nada, ¿no? O sea, si no hay capital, si no hay quien ponga, ¿no? Ese dinero primario con el que se pone a mover la producción, no hay nada. Pero decía Marx, y sin embargo, si el ser humano deja de producir y si la naturaleza nos la acabamos, ahí se acaba realmente la producción. Entonces, pongamos las cosas sobre sus pies. Y sobre sus pies quiere decir, tenemos que poner como fundamento la vida. Porque aunque la vida es negada todo el tiempo y que la modernidad la oculta, la invisibiliza, no puede no chupar, ¿no? Toda su fuerza, toda su energía, toda la extracción de valor de la naturaleza. Es decir, la naturaleza no puede ser obviada. Y el día que sea obviada, se acabará la humanidad, se acabará la vida y se acabará todo. Es decir, Estamos la vida conversando, siempre va a ser fundamento. Sí, eh, Ollanta. estamos conversando con Katia Colmenares, son las 9:28, más o menos hasta 9:40, porque tenemos otra reunión allí en simultáneo. Estamos también en el 11º día del paro nacional indefinido en Guatemala. Continúan paradas las diferentes vías camineras. Hay situaciones difíciles de desabastecimiento, etcétera, en el mercado interno, y también tenemos que seguir cubriendo todas estas cuestiones en simultáneo. Katia, retomando lo que tú dices y motivando también a que entremos, digamos, al tema con mayor detalle, el desafío de la comunidad o de la comunalidad como proyecto de vida, digamos, frente a la incivilización de la modernidad, que en buena medida modernidad, si no hay individuo, no hay modernidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la comunidad, digamos, sería el antídoto, ¿no? Si acaso es el término. Eh, ¿Para quién es este desafío de la comunidad? ¿Es para todos los seres humanos, es decir, incluyendo la ciudad? Y incluyendo las personas, digamos, que en alguna medida han bebido y se han beneficiado de la modernidad, ¿no? Porque eso hay que ver también, la modernidad es un privilegio, ¿no? A costa de el sufrimiento de las grandes mayorías. Pero entonces, por un lado esto, ¿no? ¿Para quién es este desafío de la comunidad, ¿no? Y la otra cuestión es, ¿dónde se ven destellos de comunalidad, si acaso, ¿no? Más allá de la narrativa o del relato? Porque una de las cuestiones que se cuestiona, digamos, a este planteamiento de la decolonialidad, de la transmodernidad es, bueno, está bueno porque es una idea, digamos, que se va elucubrando, ¿no? Y nosotros seguimos no solamente utilizando categorías, digamos, modernas, como puede ser la papirocracia, ¿no? O como puede ser, por ejemplo, la relación de naturaleza en lugar de madre-tierra, o indígenas, ¿no? Como externos a nosotros, ¿no? Y no asumirnos nosotros como indígenas, si acaso indus quiere decir de allí y somos de aquí, por lo tanto, ¿no es cierto? Somos originarios, ¿no? ¿Para quién es también la cuestión esto del desafío entonces, ¿no? O sea, por un lado, ¿para quién es el desafío? Y por otro lado, ¿dónde más o menos se vislumbra, se destella la comunalidad? Mira, pues yo de principio te diría, tú dices, para todos, para todos. Claro que a unos les va a costar más trabajo que a otros. Y ese es realmente el reto. En estos días justamente he estado leyendo bastante Simón Rodríguez y algunos trabajos en torno a su obra.
Y Simón Rodríguez dice algo muy interesante con respecto a por dónde comenzar la transformación. Pero permítame un momento. Allí está Abraham. Muy bien. Hola, Abraham. Ahí está. Y sí, parte de la vida. Claro que sí. Un abrazo, amigo. Ya, ahorita. ¿Le puedes decirle bien, no? Sí. Bueno, entonces, sí, para todos. Y en estos días, decía yo, que estamos leyendo a Simón Rodríguez, él dice algo muy interesante, porque él ve, por ejemplo, o sea, él ve la educación en el sentido de como la herramienta emancipatoria para transformar, ¿no? Pero dice algo muy interesante, pero hay que comenzar en el campo. Y esto coincide bastante con la idea que tenía Juan José Bautista, que decía, el futuro está en el campo. O sea, tenemos que pensarlo en un primer momento en el campo. ¿Por qué? Porque es más fácil. O sea, para la gente del campo, la vida comunitaria tiene más sentido. Primero porque tiene un contacto directo con la naturaleza. Y esto también lo dijo Juan José Bautista leyendo justamente Benjamin, y a mí me parece una idea muy hermosa. Él dice algo así como, en el milagro de la siembra y la cosecha, en el ver cómo se produce y se reproduce la vida, ahí es donde la persona adquiere una dimensión de lo sagrado. Eso en la ciudad está más difícil de lograr. Porque en general, o sea, en la ciudad, justamente el individuo, ¿no?, está rodeado de objetos. Y su conciencia está preparado para ver objetos. Y todos los otros los ve como otros individuos, que también, de alguna manera, son objetos, porque son medios para su propio interés. Entonces no está en contacto en contacto directo con la reproducción de la vida, ¿no? Hay, sin embargo, espacios. O sea, ¿por qué? Porque esto que yo te decía, y con lo que terminé mi intervención anterior, de que la vida de todas maneras siempre es fundamento, o sea, siempre está ahí, siempre está presente, solamente que no la podemos ver con claridad y no podemos pensarnos a partir de ella, porque no estamos acostumbrados a eso. O sea, por ejemplo, una mujer, ¿no? O sea, que ha parido, ¿no? Que tiene un bebé en brazos, que ha salido de sus entrañas, tiene una experiencia, que es una experiencia de vida. Y es una experiencia que te transforma. Y digamos, si has podido tener la oportunidad, ¿no?, de parir y todo, porque también eso se interrumpe, ¿no? En la modernidad, muchas mujeres ya no quieren parir. O muchas mujeres no les dan permiso de parir, ¿no? Sino que les interrumpen el parto, les hacen cesárea, les quitan a su bebé una vez que nacen. Es decir, no se permite como esa vinculación que está a otro nivel, está a un nivel más espiritual. Entonces, esto te lo digo porque aquello que articula la comunidad no es el interés, ¿sí? O sea, aquello que articula la comunidad tiene que ver con un modo de comprender la vida. Tiene que ver con una relación que es incluso afectiva, o sea, que va más allá de lo racional. Y por eso, justamente el moderno tiene tantos problemas para poder comenzar a establecer una relación de comunidad. O sea, el individuo lo que hace es centrarse en sí mismo, en su propio interés, y desde ahí observa el panorama, desde ahí observa el mundo, las cosas, ¿no?, las instituciones, o sea, todo de acuerdo a lo que me puede servir.
Y aquí es justamente descolocar completamente. O sea, eso pasa por un proceso de reeducación de la conciencia, de una reeducación hasta del cuerpo, ¿no? De la corporalidad. Entonces, yo creo que lo que tenemos sobre todo que apoyar son procesos comunitarios, en primer lugar en el campo, simplemente porque es más sencillo empezar por ahí, porque hay ese contacto con la naturaleza, hay una relación también de mayor colaboración, interdependencia. Y entonces ahí o sea, hay más material para poder trabajar, profundizar procesos comunitarios, ¿no? Y después, yo diría, en las ciudades podrían a lo mejor articularse también con el campo. O sea, por ejemplo, ahora que se dio la pandemia, yo lo vi también como una gran oportunidad y en algunos lugares se empezó a dar relación entre el campo y la ciudad, porque la ciudad se dio cuenta que iba a morir de hambre, o sea, que no había manera de poder cumplir y cubrir sus necesidades. En Venezuela fue muy claro. Y hubo una alianza entre la ciudad y el campo, poniendo en perspectiva la colaboración por la vida. O sea, eso es lo que al final te vuelve a poner el piso, ¿no? Te vuelve a poner en el orden en el que van las cosas y los criterios y en el orden en el que tenemos que empezar a valorar. En la ciudad, yo diría, los movimientos sociales son también espacios donde se puede trabajar, porque justamente hay necesidades comunes, pero esas necesidades comunes ahora hay que irlas pensando de manera transversal también, ¿no? Pensando, por ejemplo, ¿no? O sea, el problema del agua que tengo en mi comunidad, bueno, ahora cómo la puedo yo cruzar con otro tipo de actores, ¿no? Con otro tipo de necesidades y ahí pues ir hermanando luchas. Creo que la organización, el trabajo político, pues es el espacio donde hay que ir generando comunidad. Porque bueno, si estamos todos, ¿no? Cada uno solito en su inconformidad o en su necesidad, pues no se pueden cambiar las cosas. Solamente cuando nos unimos, ¿no? Cuando el pueblo se reconoce como pueblo, reconoce también la fuerza que tiene. Entonces, yo diría sí, la comunidad es para todos, porque la comunidad es no solamente, como hemos dicho, el modo en el que la vida se da, sino que también todos tenemos un ombligo, dice Dussel. O sea, todos venimos de alguien y en ese sentido, la comunidad es también parte de nuestra carne. O sea, ¿cuántos ancestros no tuvieron que juntarse para que cada uno de nosotros sea una realidad? La lengua que tenemos no es una lengua privada, la lengua que tenemos también la hemos recibido en donación. Es decir, lo que nosotros somos, el contenido de lo que expresa, ¿no? Mi propia carne, mi propia cultura, mi propia conciencia, pues es siempre comunidad por todos lados, solamente que a veces pues no tomo conciencia de eso, ¿no? En el medio citadino estoy mucho más enajenado, por supuesto. Muchas gracias, Katia. Son 9:40. Ya estamos conversando con Katia Colmenares sobre Abya 12 de octubre, la comunidad como propuesta de vida frente a la modernidad centrada en el individuo. Y ella nos va dejando entonces la idea de que la apuesta, el desafío de la comunalidad o de la comunidad es un imperativo para toda la humanidad. Indica más en el área rural, pero también está el desafío de reinventar, de recrear la comunidad, la comunalidad en las zonas urbanas, quizás no como ella muy bien dice, en base a intereses, sino en base tal vez al principio de la reciprocidad equilibrante, en el sentido de que todo depende del todo, nada está fuera de la interrelación.
Amigas y amigos, de esta manera vamos a ir cerrando esta transmisión que hemos generado para ustedes desde el espacio de Vía La Soberana y Radio Victoria, para que usted esté no solamente informado, sino también pueda tener algunos insumos, porque siempre uno aprende, por más que estamos acostumbrados a la inmediatez, a mover los videos en cuestión de segundos, pues a veces también hay que dejar unos minutos para poder capturar algunos mensajes. Katia, por favor, tu mensaje final, si acaso tienes alguna idea conclusiva, cuestión de 2 minutos y vamos a ir cerrando aquí la transmisión. Bueno, pues se nos quedó un poco la cuestión coyuntural, pero yo solo quisiera que tratáramos de pensar, ¿no? Porque a veces se equiparan las luchas y se equiparan las guerras. Y yo creo que lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Con Gaza, no es un problema entre un grupo étnico y otro grupo étnico, sino que se trata justamente de una conciencia moderna que es colonial, que es racista, ¿no? Que tiene esta pretensión de dominio, de imponerse por sobre otra. Y por eso, bueno, hay mucha gente que protesta, ¿no? Y que dice que criticar a Israel lo hace a uno antisemita. Pero el problema es que lo que hoy estamos nosotros denominando Israel, yo creo que no es más sino una usurpación de un proyecto moderno colonial que se ha puesto ese nombre, pero que no tiene nada que ver ni con la tradición, ni con el libro, ni con la historia, ni con el llamado de ese pueblo. Entonces, dejemos como de establecer esas claves porque no nos permiten ver de frente el problema. Estamos ante la imposición de una visión de mundo que es moderna, colonial, un estado, una nación, una religión, en un territorio, que es una imposición porque no hay ningún lugar del mundo en donde eso se cumpla. Todos los territorios están llenos de diversidad cultural, están llenos de pueblos, están llenos de lenguas, y más bien nosotros tenemos que aprender a pensar políticamente esa diversidad, empezar a pensar políticamente esa comunidad de pueblos que tenemos que aprender a hacer y que no hemos aprendido, no hemos aprendido que el día de hoy tenemos un proyecto de extinción, ¿no? De borrar del mapa a un pueblo que ha estado históricamente en esa tierra y que yo creo que como humanidad no podemos permitirlo, porque algo se nos muere ahí, se nos muere la humanidad. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Katia. Por supuesto que sí, lo que está ocurriendo en Gaza no es más que la reiteración o la materialización más burda de la expresión de la modernidad colonialista, intentando anular al otro diferente a él. Amigas y amigos, esta ha sido la transmisión desde el espacio de Vía La Soberana y Radio Victoria. Nosotros en breve, a través de Radio Victoria, volveremos con información sobre Guatemala. Y gracias, Katia, y a seguir con las actividades ahí por donde estás. Yo sé que tienes muchas actividades en estos días y muchas gracias por tu tiempo. Nos estamos encontrando siempre, Katia, por esta vía. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.